Muy buenas noches. Después de una operación Fast Track orquestada por Morena y sus aliados del PT y Partido Verde, esta noche el Pleno del Senado debate la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Esta es la crónica de la discordia por los fideicomisos que hoy arribó al Senado. Pero no hace falta que vayan al Senado a exponerse a que les falten el respeto. Eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, porque lo otro pues es para decir ningunearon a la presidenta del tribunal o los cayó, les tapó la boca a los senadores, y unos a favor y otros en contra. Y puro ruido, puro escándalo. Aquí no cerramos las puertas como Palacio Nacional, así es que le pedimos a los de seguridad del Senado que nos permitan salir a atender a los trabajadores. Quiero que sepan que los senadores de oposición estamos dando la pelea para que se analice a fondo. Son gastos superfluos, onerosos, que ya no van con la actualidad y la realidad del país. Extinción de fideicomisos, sí, estamos de acuerdo y lo hemos hecho por escrito. Sí, 3 de infraestructura. Pero hay otros que están asociados a derechos de trabajadores. No es cierto que a los de arriba, señores, aquí está un recibo de un oficial mayor de los de abajo. Solo un operativo está, oficial mayor, y aporta al Fondo de Reserva Individualizada 1,475 pesos que ustedes se los quieren robar. ¿Ok? Nada de mentiras, Félix. Yo no. Yo, hombrecito y de frente. Aclara los crímenes de Coyuca. Ya le damos la palabra, por favor. De Coyuca. Le damos la palabra al senador Ovidio Peralta. Orden, por favor, doctor. Por favor, orden. No le saque. Siéntate, relájate. No le saque. Coyuca. Senador Peralta. Firmé, como se acostumbra, los cambios de comisiones o la creación de una nueva comisión. Cuando se me dijo solamente de un cambio de una o dos comisiones, asumo la responsabilidad de haber firmado de buena fe, pero no fue lo que se me dijo por parte de quien representa a la Jucopo, que merece mi respeto. Yo quisiera pedir que podamos discutir este tema a fondo, que podamos escuchar a los trabajadores antes de tomar una decisión y no tomar una decisión con el odio en la mente. Un mensaje de solidaridad a sus familias que van a sufrir las consecuencias de esta venganza del oficialismo que está simplemente siguiendo una consigna, como ya nos tienen acostumbrados, irreflexivamente, irresponsablemente. ¿Por qué al Poder Judicial lo vamos a estigmatizar como la nueva mafia del poder? Estamos mintiendo. Concluya, porque senador. estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. No pertenecen a la mafia ni a los ministros. Que lo que hoy va a hacer Morena y sus aliados es un robo a los trabajadores. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque López Obrador se quiere vengar del Poder Judicial. Lo que los motiva hoy a votar no es el amor, es la venganza. Es una gandalla porque están robando dinero de los trabajadores que quincena con quincena han ido construyendo. Y también es una hipocresía. Es una hipocresía porque el Poder Ejecutivo tiene fideicomisos. Saludo a mi compañera Silvia Arellano, que está ahí en el Pleno del Senado dando seguimiento a esta sesión, una sesión que inició por la tarde, sesión extraordinaria para aprobar la extinción de estos 13 fideicomisos. Silvia, buenas noches. ¿Cómo se desarrolla la discusión? Del Poder Judicial de la Federación
Hola Alejandro, muy buenas noches. Así es, ya son casi 4 horas de esta discusión. Hace unos minutos inició precisamente ya la discusión. En lo general te puedo informar que el primer posicionamiento y que llamó más la atención hasta ahorita pues es en contra por parte de la ministra en retiro y senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero. Ella se encuentra a mis espaldas, Alejandro, aquí dentro del salón de plenos. Ella está explicándoles a los legisladores, principalmente de Morena y sus aliados, por qué no se deben de extinguir precisamente pues estos fideicomisos. Ella dijo que venía precisamente a este pleno a defender los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, también pues se han dado diversos posicionamientos por parte de los grupos parlamentarios. El principal por parte de la oposición ha sido que solamente esta extinción es como una venganza precisamente de los por parte del gobierno federal. Dime, Alejandro. Sí, vamos a escuchar brevemente lo que dice la ministra en retiro, senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, antes de escuchar a la oposición, si me permites. Es un tema de justicia, como también es un tema de justicia hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación. Por eso, también desde esta tribuna quiero hacer un llamado a aquellos jueces, juezas, magistradas y magistrados para que privilegien el fondo sobre la forma en sus resoluciones y que sus criterios valoren siempre los derechos de la ciudadanía y el progreso de la nación. Es decir, que favorezcan una justicia en la que las sentencias analicen los beneficios, ponderen derechos y en las que se dicten con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, que las personas comprendan y que además la justicia sea expedita, completa y cercana al pueblo. Debemos defender al Poder Judicial, senadora. Pero el Poder Judicial también tiene que cambiar algunas cosas. Por último, estoy convencida de que defender estos fideicomisos que están marcados para su extinción es defender a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Por eso quiero concluir mi participación invitándolos a rescatar los fideicomisos que les he comentado, además del que ya venía avalado por la colegisladora. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. ¿Qué mensaje, Silvia, el que da la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro, quien conoce del tema, y lo que apunta entonces es que ciertos de estos fideicomisos que buscan eliminarse se mantengan, porque sí reconoce defenderlos es defender a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Oiga, compañero presidente. Sí, incluso Alejandro, en la tarde, mucho antes de que iniciara esta sesión, pues se le preguntó si podía fijar un posicionamiento previo. Ella, la verdad es que desde que se dio esta discusión se ha mantenido al margen, no quería precisamente hablar antes, pues para no tener algunas diferencias con su grupo parlamentario. Ella dijo que nos esperáramos porque aquí en el pleno, durante esta discusión, pues ella iba a fijar su posicionamiento y como lo acabamos de escuchar, pues su voto va a ser en contra. Minutitos antes de que entráramos al aire, ella explicaba alrededor de unos 4 o 5 fideicomisos por los que no se deben de extinguir por parte de los senadores. 4 o 5. Y si te parece, escuchemos parte de lo que ha argumentado la oposición, ahí haciendo referencias incluso a un acto que ocurrió esta noche que se canceló. Iba a tener un acto Claudia Sheinbaum con miembros de Morena, pero no hubo el quórum necesario en el Estadio Azul y hasta eso se tocó en la discusión. Veamos parte de lo que ha ocurrido en estos últimos minutos. En la teoría política y jurídica, esto se denomina golpe de Estado. Y también no vamos a permitir que el Poder Judicial Federal lo pongan de rodillas. Y decirles a ustedes que podrán tener la mayoría, pero nunca tendrán la razón. Que si no atropellaran a los trabajadores, a lo mejor les hubieran ayudado a llenar el Estadio Azul, que hoy no pudieron llenar. Lamentablemente, ni los trabajadores están con ustedes. El Estadio Azul vacío, porque ni los trabajadores los apoyan. La verdad de las cosas es que es reflejo de lo que pasa.
de 5 años de golpear, golpear y golpear a los trabajadores, a la clase que más necesita en este país. Silvia, estamos atentos a lo que ocurra. Se prevé que se apruebe la eliminación de los fideicomisos. Estamos atentos, por supuesto, a tus reportes. Muchas gracias. Sin derechos laborales. Claro que sí, Alejandro. Seguimos pendiente. Buenas noches. Gracias a Silvia Arellano ahí en el Senado. Esta noche los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial definirán si levantan o no el paro que iniciaron el jueves pasado. Lo determinarán en los próximos minutos. Aún no se informa al respecto. Vamos a más información del día. A 2 días del encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, donde se abordó el tema migratorio entre México y 10 países más en Palenque, Chiapas, esta tarde en la cuenta de YouTube del Gobierno de México se difundió el contenido de la sesión plenaria. Ahí, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, reveló lo que calificó como un secreto, que su gobierno tuvo una negociación con Estados Unidos para que se le levanten las sanciones económicas. Desde ayer, el presidente López Obrador anunció que haría público el contenido de esta reunión. Por lo visto, Maduro no le importó que lo hiciera. Y es que en la sesión, la mayoría de los invitados y México culparon a Estados Unidos de esta crisis migratoria. Pocos o ninguno asumió su responsabilidad en la falta de oportunidades, empleo y bienestar en sus propios países, lo que obliga a migrar a sus ciudadanos. Aquí el Cómo México balconeó lo que dijo Nicolás Maduro en esa sesión. Y fíjense lo interesante, cuando escuchen las presentaciones, sí, estamos ya por dar a conocer todo lo planteado. Lo interesante es que van a escuchar la intervención del presidente Petro, del presidente Maduro, la intervención de la vicepresidenta de Costa Rica, de Panamá, y coinciden. Esto es secreto lo que voy a decir. Como aquí no hay cámara, que no salga de aquí. No hay cámara ni teléfono. Recientemente, luego de 6 rondas de negociación, llegamos a unos acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, que implicó lo que ustedes ya conocen, la firma de un documento político con un sector de las oposiciones y que se dispararon un conjunto de decisiones para avanzar en lo que debería ser, en Alicia en el País de las Maravillas, lo que debería ser el camino para el levantamiento de todas las sanciones criminales contra Venezuela. Ahora, apenas se firma, ellos ahí nos amenazan. Entonces nos ponen un condicionamiento. Si no hacen esto, esto y esto, cosa que nunca se habló con ellos. Y si yo mostrara el documento, los documentos secretos que firmamos y las fotos de la firma, no les quedarían ganas de mentir. Nos ponen condicionamiento. En otros temas, información de última hora, Otis ya es categoría 5 de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ahí lo vemos, esa es la trayectoria, se encuentra entre Acapulco y Tecpan de Galeana. Entre las 4 y las 6 de la mañana podría acercarse. Autoridades han hecho un llamado a la población a trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, de arroyos, de barrancas, que estén alerta a la trayectoria de este huracán, que hasta hace unas horas era una tormenta tropical. En tan solo 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, para que dimensione usted lo que le estoy presentando. De acuerdo con, a ver, ¿me permiten tantito? De acuerdo con este científico, se llama Colin McCarthy, es un científico atmosférico, este huracán se ha intensificado de manera inesperada. Pasó de ser de una tormenta tropical a esta categoría primero 4, en solo 12 horas, y en la última hora ya es categoría 5. Él menciona que hace solo 18 horas se estaba esperando que esta fuera una tormenta tropical, que tocara tierra como tormenta tropical, pero que ahora pues se produzca digamos, los efectos sean devastadores en categoría 5. Detalló que un huracán mayor a la categoría 3 nunca ha tocado tierra a menos de 50 millas del puerto de Acapulco, mayor a categoría 3, y por supuesto mucho menos uno categoría 5. Con esto, Otis podría convertirse en el primer huracán del Pacífico Oriental que toque tierra como categoría 5 en México. En Acapulco, Guerrero, está mi compañero corresponsal de Milenio, Javier Trujillo, con detalles que han dicho las autoridades. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Informarte, como bien lo acabas de mencionar, Otis en las próximas horas será prácticamente categoría 5 y estará impactando en la parte entre Acapulco y Tecpan de Galeana. Particularmente, las autoridades han informado que se suspenden las clases, se han abierto los refugios temporales tan solo en Acapulco
el gobierno municipal abrió 25, el gobierno del estado tiene listos 682 refugios temporales. La comandancia de la 12ª zona naval desplegó el plan Marina, elementos del ejército mexicano también desplegaron el plan DN3E, llegaron al menos una veintena de vehículos con maquinaria, bueno, no con maquinaria, sino con plantas de energía eléctrica que vienen del estado de Morelos con rumbo a la región de la Costa Grande, donde se espera que impacte esta madrugada el huracán Otis. Esto es lo que hasta este momento han dado a conocer las autoridades. Le piden a la población que tome las medidas pues necesarias para evitar estas tragedias y que si es necesario se trasladen a los refugios temporales. En algunos casos son refugios o mega refugios, es decir, son bastante grandes para atender a la población que pueda estar en un riesgo durante las próximas horas. Por supuesto, por lo que vemos en las imágenes que estamos transmitiendo completamente en vivo, una del Hotel Emporio, ya en la costera Miguel Alemán, la otra es desde Las Brisas, en el trayecto que va de la costera hacia Punta Diamante. Tenemos ahí la vista de toda la bahía de Acapulco. Lo que vemos en las imágenes es que aún no hay efectos, ¿correcto, Javier? No se perciben los efectos del huracán a esta hora de la noche. Hasta este momento no, lo acabas de mencionar muy bien, únicamente es lluvia la que está cayendo en el puerto de Acapulco, el viento es poco realmente, y eso es lo que ha ocurrido hasta este momento en el puerto de Acapulco y en la franja costera del estado de Guerrero. Sí, ¿hay algún llamado, Javier? Todavía quedan varias horas para que toque tierra. ¿Algún llamado para que la gente se traslade a otros estados, es decir, que se dirija más al centro del país? ¿Existe ese llamado? Simplemente es mantenerse alerta y, en caso de ser necesario, dirigirse a estos refugios o albergues. Así es. En caso de que sea necesario, dirigirse a los refugios temporales que están desplegados a lo largo de la costa del estado de Guerrero y también en el puerto de Acapulco. Bien, bueno, pues sorprende que nada más ese sea el llamado de las autoridades, si eso es lo que ellos consideran. Estaremos, por supuesto, atentos al desarrollo de la información. Como les dijimos, tanto Javier como yo, esto en 12 horas cambió de una tormenta tropical a categoría 5, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ya es categoría 5. Esto estaría ocurriendo ya en los próximos minutos, pero bueno, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ya lo reporta categoría 5 y el impacto en tierra en las próximas horas. Javier, nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo hasta Acapulco. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Bien, tenemos ya también el reporte de la Comisión Nacional del Agua al respecto de lo que está ocurriendo allá en Acapulco. Enseguida se lo detallaré porque en estos momentos lo da a conocer, confirmando lo que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estaba reportando minutos antes, con lo cual iniciamos el reporte de esta nota. Y así dice Conagua Clima en su cuenta de Twitter o X. Esta noche Otis se intensificó rápidamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson a 90 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, en Guerrero. Existe una alta probabilidad de que Otis impacte en Acapulco. Y aquí ponen más información sobre la trayectoria, en qué región del país o regiones del país habrá, por supuesto, efectos de este huracán y el llamado a la población de mantenerse atenta. Estaremos, por supuesto, revisando este documento para saber si hay algún otro llamado a la población. Pues todavía tiene varias horas, ¿no?, para dejar lugares en los que pudieran estar en riesgo, ¿no?, y resguardarse no solo en el puerto de Acapulco, sino más al centro del país, lejos de donde impacte, ¿no?, donde toque tierra en categoría 5, de acuerdo a la trayectoria que ahí marca este reporte, este pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Los mantendremos atentos. Vamos a más información. A un día de la renuncia de los 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por obstaculizar su trabajo, así lo consideraron por parte de la presidenta, la comisión emitió la respuesta, asegurando que los comisionados que ahora renunciaron desinforman y mienten respecto a sus motivos. En este comunicado, la CNDH señaló que el Consejo Consultivo debía nombrar a 2 personas para que dejaran sus funciones como consejeros y se renovaran estos cargos, pero se negaron a hacerlo. Rosario Ibarra lo reportó al Senado. Mencionó que los ex consejeros pretendían rebasar sus funciones legales, imponiendo sus puntos de vista y denostando el trabajo de la CNDH. Se negó que ella, la presidenta de la CNDH,
los haya amenazado o utilizado recursos propios o de la comisión para calumniarnos, cuando ellos, afirma el comunicado, sí amenazaron con destituirla. Rechazó la CNDH que la renuncia de los 6 miembros del Consejo Consultivo coloca al organismo en crisis, destacando que confía en que hay y habrá muchas y muchos otros mexicanos que nos orientarán con sus consejos. Es el comunicado de respuesta a esta renuncia de los consejeros consultivos de la CNDH. En más información del día, el presidente Andrés Manuel López Obrador se aplicó en la conferencia mañanera la vacuna contra COVID-19 y la vacuna contra la influenza. La de COVID-19 es la cubana Abdala. Aquí el momento, por cierto, al terminar, preguntaron si ya se podrán adquirir de manera privada las vacunas más actualizadas, por ejemplo, la de Pfizer o Moderna, que ya están capacitadas contra variantes más actuales. Aquí el momento de la vacuna del presidente y lo que respondió sobre cuándo los mexicanos podrán adquirir la vacuna que quieran. Las dos, de una vez. Aprovechando. Buenos días, los vamos a vacunar contra influenza y COVID. Abdala. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que lo pueda hacer es importante, es mejor prevenir. Mucho mejor. ¿A la izquierda las dos? Ok, perfecto, muy bien, valiente. Vamos a subir su manguita hasta el hombro si es tan amable. La derecha no, no me ayudó mucho porque perdieron los astros. Oh, my. Sí, ayer ya los cepillaron. Las vacunas ya puedan ser comercializadas en el sector privado en esta misma temporada. Sí, están haciendo las pruebas, ya están por entregar unas autorizaciones, ya Pfizer se aprobó y otras están estudiándose. Quiera comprar su vacuna, lo va a hacer. ¿Cuánto va a costar más o menos una vacuna? Pues todavía no tenemos un estimado, pero puede llegar hasta 5,000 pesos. ¿Hasta 5,000 pesos? No, pero ahora lo estamos diciendo aquí. No puede pasar de 500. La de influenza es la que ya se están poniendo en medio privado y ya están poniendo como entre 500 y 900 pesos. ¿La de influenza? La de influenza. ¿500? Entre 500 y 900 pesos dependiendo. 900, sí. Los fabricantes de vacunas COVID en Estados Unidos fijaron precios para estas vacunas. Por ejemplo, Pfizer y su socio BioNTech fijaron el precio en $120 por dosis. Estos son casi 2,000 pesos, más o menos 2,000 pesos al tipo de cambio actual. 2,200. La vacuna Moderna informó que su precio de lista será de 129 o es de $129 por dosis, son 2,350 pesos. Eso es lo que cuesta vacunarse en Estados Unidos. Hay otra vacuna que también se vende en Estados Unidos, la Novavax. El precio es de $130 por dosis, es prácticamente más del doble de lo que se dijo ahí por parte de los representantes de la Secretaría de Salud, que no tenían la menor idea de qué contestarle al presidente realmente, ni se ha aprobado que se vendan aquí las vacunas y por lo mismo no saben en cuánto las podrían vender. Pausa, volvemos. Horas después de haber sido liberadas, las dos rehenes que tenía el grupo Hamas pudieron dar su testimonio. Una de ellas en particular describió lo que vivió en el momento en que fue secuestrada del kibutz en el que vive o vivía hasta ese día, 7 de octubre. Lo que pasó al cruzar Gaza, entrar la parte subterránea, cómo fueron las condiciones en las que estuvieron en cautiverio más de 2 semanas. Aquí lo que dijo, la descripción que hizo y la manera en que las trataron en un inicio y al final. אני מודה לכם שבאתם לשמוע את הטרגדיה שלי ושל כל חבריי. היה קשה, ונקווה לעבור את זה. לומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי התחבקו, השכיבו אותי על אופנוע, על הצד, וכל הזמן וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר וחזק. וההמונים הסתערו על הבתים שלנו,
היכו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו. לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים. זה היה מהלך מאוד מאוד כואב ומחזיר. אחר כך הם הביאו אותנו לפתח של מערות. בדרך ששכבתי על האופנוע, שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השב"ב בדרך מכות איתו אותי. אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. התחלנו ללכת במנהרות, שהאדמה היא לחה ויש לחות כל הזמן, והגענו לאולם גדול, שם התרכזנו איזה 25 איש. אחרי איזה שעתיים, שלוש, הם הפרידו מהקיבוץ שלי, מקיבוץ נירוז, 5, ואת אותם 5 שמו בחדר לחום. היו צמודים אלינו שוטרי משמר שלהם וחובש. והגיע גם רופא ודאג עוד יותר את אותם הכדורים, כדורי בריאות. ככה שכבנו שם על מזרונים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה, והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים 3 בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות, אותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות, והורידו את השעון ואת הדיוק, היו מאוד ענוגים אלינו. ושמרו שאנחנו נהיה נקיים, שאנחנו נאכל, אכלנו את אותו אוכל שהם אכלו. זה פיתות עם גבינה לבנה, גבינה מותכת ומלפפון. זה היה ארוחה ליום שלם. הם התייחסו אלינו בעדינות, ואת כל הצרכים שלנו הם סיפקו. En el recuento de los daños del día 18 de esta guerra entre Israel y Hamas hay más de 7.200 personas muertas. Más de 5.800 en territorio palestino, 5.791 en Gaza, 95 en Cisjordania. Más de 750 personas murieron en las últimas 24 horas. Se menciona que hay más de 16.200 personas lesionadas. En cuanto a los palestinos, entre estas víctimas se encuentran 3 líderes de Hamas, así lo informó el ejército de Israel, 3 líderes durante las últimas 24 horas. Mientras que en territorio de Israel se siguen contabilizando los mismos 1.400 muertos desde el 7 de octubre, los heridos ascienden a 4.500. El estado de esta guerra, los bombardeos no han cesado tanto en el norte como en el sur de Israel, confrontándose con miembros de Hamas y con miembros del Hezbollah. Aunque puede que estas confrontaciones ya no se limite entre estos dos, con Hamas y con Hezbollah, el ejército de Israel también ha llevado a cabo desde el pasado domingo un ataque aéreo contra una mezquita en medio de un campo de refugiados en Cisjordania. Según Israel, esta zona está siendo utilizada como centro de mando por Hamas y por la Yihad Islámica para planificar ataques terroristas. Esto ha hecho que el número de personas muertas y heridas en esta parte de Palestina se haya elevado, aunque no de la misma manera como ocurre en la Franja de Gaza, ni tampoco en el sur del Líbano. Es importante mencionar que Cisjordania no está controlado por Hamas, sino por la autoridad palestina. Además, el ejército de Israel confirmó haber bombardeado una infraestructura militar en Siria en respuesta a ataques realizados en contra de Israel el día de ayer, ocasionando que aumente la tensión y el temor de una extensión de este conflicto en la región. Mientras tanto, líderes israelíes siguen manteniendo el mensaje de que pronto comenzará su incursión por el territorio de Gaza. צה"ל מוכן לתמרון, ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות והעיתוי של השלב הבא. אנחנו מנהלים מלחמה. בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים שמאפשרים לנו עוד זמן לשפר ולנצל כל דקה כדי להיות מוכנים אפילו יותר. ולצערי גם יהיו מחירים. תערכו כמו שצריך, תהיו מוכנים נפשית, פיזית, ציוד, אמצעים.
אנחנו נגיע לתוך השטח ואנחנו נחסל את החמאס. פשוטו כמשמעו, אחרת לא יהיה לנו קיום כאן. זה תנאי. דלק לא ייכנס לרצועת עזה. חמאס צריך את הדלק לתשתיות המבצעיות שלו. דלק שחמאס גנב מאונר"א, אפשר להחזיר אותו חזרה מחמאס לבתי החולים. En contraste, este fue el llamado de los voceros de Hamas para que los países del Medio Oriente, árabes, pero también desde las Naciones Unidas, condenen los ataques por parte de Israel, mientras que los países árabes terminen relaciones con Israel, quienes las tienen, y por lo mismo saquen a sus embajadores de Israel. ندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية باتخاذ مواقف فاعلة وعاجلة لوقف العدوان وجرائم الاحتلال ومجازره المتصاعدة ضد الأطفال والمدنيين العزل والتي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية. ندعو إلى قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد السفراء من الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات معه ووقف كافة أشكال التطبيع من أجل فتح ممرات إنسانية عاجلة ودائمة وإدخال الوقود بكميات تكفي للمستشفيات والمخابز ومضخات المياه وإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وإخراج الإصابات الخطيرة للعلاج وإدخال معدات لرفع الأنقاض للبيوت المهدمة. Por cierto, hoy hubo sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí lo más destacado. We must affirm the right of any nation to defend itself and to prevent such horror from repeating itself. No member of this council, no nation in this entire body could or would tolerate the slaughter of its people. And Palestinians have a right to self-determination and a status of their own. Now, we have no illusions about how hard it will be to achieve a two-state solution. The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. We are here today to stop the killing, to stop the massacres being committed against the Palestinian people. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. As we meet here today, young babies, children are held in Gaza. This is beyond imagination. A living nightmare, Mr. Secretary General. In what world do you live? Definitely, this is not our world. How you can agree to a ceasefire with someone who swore to kill and destroy your own existence? How? I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes. Esta guerra también se pelea en redes sociales. El ejército de Israel difundió la llamada de uno de los miembros de Hamas con su padre, haciéndole saber que asesinó a 10 personas como un triunfo. الو يابا ابا انا قاعد بكلمك من جوا بسيم افتح الواتس تبعه قول له وين شوف كيف القتله شوف كيف قتلت بايدي يابا ابنك قتل يهود هاي دخلوا فلسطين يابا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يابا ربنا يحميك يابا قاعد بكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها عصوا بايدي يابا قتلت عصوا الله اكبر بايدي قتلت يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا. Así evidencian lo que hicieron los integrantes de Hamas el 7 de octubre. Pero desde Gaza, los palestinos difunden otros videos, los civiles afectados. Aquí el momento de una niña cuando se da cuenta que su madre murió durante o después de uno de los bombardeos de Israel.
مش هي مش هي مش هي مش هي مش هي واحدة من الطرفين هي والله هي انا بعرف مش عارفه هي ليش ربنا اخذها مني ليش اخذها مني يا الله والله ما بقدر اعيش بدوني يما ليه يما انا فرجوني اياها انا فرجوني اياها شو معاشه بس ابني واختي ما لقيتوش غيره. Pausa y volvemos. Me acompaña en el estudio Mineli Ataide con la actualización de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo va la delegación mexicana? Bienvenida, Mine. Muy buenas noches, Alejandro. Muy bien, la verdad es que le ha ido muy bien a los mexicanos. Por ejemplo, hoy en tiro deportivo se ganó oro y un lugar también para Juegos Olímpicos. Alejandra Zavala, bueno, quien ha pasado por baches deportivos y conflictos personales, sale en sus últimos años de carrera, pero en estos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile dejó a un lado todo ello y volvió a celebrar con un título ahora que le da, obviamente, el pase a los Juegos Olímpicos. Así es que Ale Zavala ya tiene su lugar ahí en París para el próximo año. Y también tenemos una muy buena noticia, porque Paola Longoria conquista oro en el racquetball individual, Ale, y con ello logra ser la máxima ganadora a nivel continente. Tiene 10 medallas de oro ya en Juegos Panamericanos. Recordemos que el racquetball no es deporte olímpico, pero esta mexicana sigue dominando en este deporte, así es que se cuelga hoy su 10º oro en Panamericanos y por supuesto el primero en estos de Santiago de Chile, pero ahí va, paso a paso. Ahí estamos viendo también el medallero, cómo va México en segundo lugar, abajo de Estados Unidos, que tiene 51 oros, 28 platas, 30 bronces y 109 totales. México tiene 22 oros, 13 platas, 15 bronces y 50 preseas totales. Le sigue Canadá, Brasil y Colombia, pero México sigue en la segunda posición. Recordemos que, la idea es quedar entre el primero y tercer lugar, porque en el 2019 conquistaron el tercer lugar en el medallero, así es que ese es el objetivo para la delegación mexicana. Consideramos lo va a lograr Ale, porque tiene muy buenos deportistas, que además te digo, varios de ellos están buscando plaza olímpica. Ya Alejandra Zavala, el caso que se dio el día de hoy, lo tiene, y varios atletas están en ello. Perfecto, pues estaremos viendo cómo le va a la delegación, que bien va, segundo lugar del medallero, y que tengan ya su pase a París 2024. Así es, Ale, seguiremos al pendiente. Bien, Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Bien, vamos a información sobre actualización del huracán categoría 5 que está por tocar tierra durante la madrugada allá en Guerrero, y esta es información que difunden ya las aerolíneas. Viva Aerobús ya canceló vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ida y vuelta hacia el puerto de Acapulco, y este es el mensaje que publica recientemente Aeroméxico, informando del procedimiento de protección para los pasajeros en rutas que puedan verse afectadas para la zona que tendrá la mayor afectación por la llegada, la entrada del huracán Otis, categoría 5 en las próximas horas, para que contacte a su aerolínea si es que tiene vuelos para la zona sur de nuestro país o de vuelta hacia su ciudad de origen. Ahí están las aerolíneas dando algunos detalles y las maneras de contacto. Con esto nos despedimos, los dejo con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.